Plan de autoexadoctrinamiento en 10 puntos. ¿Has sido expulsado recientemente? ¿Te encuentras ahora en una situación en la que te preguntas qué hacer a continuación? ¿Te fuiste voluntariamente porque te diste cuenta de que los testigos de Jehová no tienen la verdad? ¿O incluso fuiste excluido involuntariamente, pero todavía crees en las enseñanzas de la comunidad religiosa o al menos en Dios? Tal vez no hayas sido testigo durante años, pero te estremeces cuando hay un trueno o un gran terremoto en las noticias, sospechando inmediatamente que el Armagedón está comenzando, o al menos es inminente. ¿O todavía tienes flashbacks y remordimientos de conciencia en determinadas situaciones cuando celebras la Navidad? ¿Eres sexualmente activo sin estar casado o imaginas tener que aceptar una transfusión de sangre para sobrevivir después de un accidente? Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que haya sido adoctrinado alguna vez, es decir, que haya sido expuesto a una influencia masiva mediante diversos métodos psicológicos con el fin de formarse una determinada opinión o actitud extraña, también debe ser exadoctrinado nuevamente, es decir, con la ayuda de métodos racionales, argumentos y adquirir la caja de herramientas del pensamiento crítico, podrá formarse su propio criterio racional, perder la opinión, a menudo irracional, de los demás y, por así decirlo, volver a bajar a la tierra. ¿No ha sucedido esto automáticamente cuando te das cuenta de que los testigos de Jehová no pueden ser la religión verdadera? Lamentablemente no. Cada instrucción vehemente provoca la formación de conexiones neuronales en el cerebro, que se fortalecen enormemente con la repetición constante. Probablemente no necesito entrar en detalles aquí sobre el papel que juega la repetición para los adeptos de los testigos de Jehová. La simple comprensión de que es mejor alejarse de ellos, en principio no cambia en mucho en la estructura física del cerebro que se ha desarrollado durante décadas en ese entorno. Esto solo puede resolverse mediante un esfuerzo consciente. Los flashbacks, la ansiedad y otros síntomas causados por años de influencia poco ética pueden aliviarse o incluso eliminarse por completo siguiendo el plan de desdoctrinamiento de 10 puntos que se describe a continuación. En resumen, este método responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué puedo estar seguro de que los testigos de Jehová tienen creencias irracionales que nada tienen que ver con la realidad? ¿Por qué puedo estar seguro de que los testigos de Jehová están entendiendo completamente mal la Biblia? ¿Cómo se puede explicar que durante tanto tiempo no me di cuenta de cómo era la realidad? ¿Cómo es posible que me mantengan bajo control durante tanto tiempo? ¿Cómo puedo identificar futuros intentos de influencia poco éticos? ¿Cómo sé que una perspectiva no se corresponde con la realidad? ¿Qué herramientas necesito para ayudarme a mí mismo y a otras personas a perder ideas irracionales? ¿Cuál es el método para adquirir el conocimiento correcto? ¿Por qué este método es tan seguro? ¿Cómo es realmente el origen y surgimiento de los humanos y por qué es un conocimiento seguro? ¿Qué nos depara el futuro y por qué puedo estar tan seguro de que este futuro sucederá? ¿Por qué la esperanza que ofrece la realidad es mucho mejor que la que promueven los testigos de Jehová? Una vez que has abordado estas preguntas y has recibido respuestas bien fundadas, bien documentadas y lógicamente impecables, sucede algo extraño. Te das cuenta de que casi todo lo que has creído en tu vida como testigo no es realidad. Y eso no es todo, incluso te das cuenta de que tienes que girar todas las viejas ideas 180 grados y que prácticamente lo contrario de ellas corresponde a la realidad. Por supuesto, esta comprensión refuerza enormemente la pregunta, ¿por qué no me di cuenta de esto antes? Y ahora pasa al siguiente tema que debe abordar para obtener una imagen completa. El plan de 10 puntos solo sirve como una brújula que indica qué áreas temáticas deben abordarse para lograr el mayor efecto de desdoctrinación posible. Cada uno debe llegar a los hallazgos brevemente esbozados a través de una investigación personal intensiva en las áreas descritas. Lamentablemente, no basta con ver este video. Los siguientes 10 puntos se complementan entre sí y, por lo tanto, deben procesarse en este orden. 1. La historia moderna de los testigos de Jehová. Para ello basta con consultar exclusivamente las antiguas publicaciones originales La Watchtower. Esto tiene la ventaja de que no tienes que superar ningún miedo, si todavía estás muy adoctrinado y te sientes incómodo cuando piensas en publicaciones de apóstatas.
Esto logra los siguientes objetivos de desdoctrinamiento. Te das cuenta de que te han ocultado hechos importantes. Por otro lado, uno se da cuenta de que la Watchtower presentó información incorrecta y distorsionada, creando una impresión que no correspondía a la realidad. También te das cuenta rápidamente de que esta organización nunca podría ser la organización de Dios, ya que la mayoría de las ideas pseudocientíficas de la época estaban típicamente influenciadas por el espíritu de la época. De hecho, incluso tienes que sonreír cuando escuchas acerca de las innumerables predicciones que se anunciaron fervientemente en todas partes y luego ninguna de ellas se hizo realidad, y estas no se referían solo a los tiempos en que era probable que ocurriera el Armagedón. Queda claro que en el momento en que se dice que Jesucristo eligió a la sociedad como la única verdad entre muchas otras comunidades religiosas, se enseñaban casi exclusivamente cosas que ahora casi todas han sido rechazadas por los testigos de Jehová. 2. Las enseñanzas bíblicas bajo una nueva luz. Un desdoctrinamiento exitoso también implica poner a prueba la comprensión bíblica de la organización. De lo contrario, se podría llegar a la conclusión de que los testigos no tienen la verdad, pero al menos son los que más se adhieren a la Biblia de todas las religiones cristianas. Y esto no podría estar más lejos de la realidad. Los objetivos de aprendizaje en esta sección de autoesdoctrinamiento son los siguientes. Se puede ver que de todas las comunidades religiosas cristianas, los testigos son probablemente los menos guiados por las enseñanzas de la Biblia. Las razones de esto también son muy esdoctrinantes. Uno se da cuenta de que gran parte del malentendido se basa en la propia traducción distorsionada de la Biblia. Hay que conocer los pasajes de la Biblia que se presentan tendenciosamente para poder notarlos. Se refieren principalmente a la posición de Jesús. Cualquiera que descubra que los primeros cristianos adoraban a Jesús y que precisamente por eso fue tan dramática la persecución en el primer siglo por parte de los judíos, Saúl y otros, de pronto comprenderán mucho mejor el contexto bíblico. Un testigo de hoy no habría traído ninguna atención negativa por parte de los judíos de entonces. También se nota rápidamente que los testigos de Jehová en realidad se parecen más a un grupo disidente judío y que tienen una mentalidad similar a la de los cristianos judíos mencionados en los escritos griegos, quienes siempre opinaron que ciertos puntos de la ley mosaica debían ser adheridos, para obtener la aprobación de Jehová. La conclusión es que alrededor del 95% de la comprensión bíblica de los testigos es errónea. Esto se debe, entre otras cosas, a que los componentes de su estructura lógica están tan entrelazados que se caen como una gran cantidad de fichas de dominó si una enseñanza resulta ser errónea, como, por ejemplo, la idea de la importancia del año 1914. Solo cabe indagar que Jerusalén cayó en manos de Babilonia en el año 587 antes de la era común y no en el año 607 antes de la era común, como la doctrina de los testigos de Jehová enseña. 3. Control mental. Después de darte cuenta de que casi todo en lo que alguna vez creíste estaba mal, de repente surge la pregunta, ¿por qué no me di cuenta de esto antes? Por lo tanto, es hora de examinar el trasfondo psicológico del llamado control mental, también conocido como influencia poco ética o reforma del pensamiento, en el paso 3 del autoesdoctrinamiento. Los objetivos de aprendizaje en este paso son los siguientes. Te das cuenta de que el control psicológico al que a veces has estado sometido durante toda tu vida se puede explicar con todo detalle y es un fenómeno completamente lógico que, en general, ha sido muy bien estudiado científicamente en sus componentes. Queda claro que tenías pocas posibilidades de escapar de influencias poco éticas y que incluso las personas más inteligentes, y especialmente estas personas, generalmente no lo notan. Nos sorprende saber que los mismos mecanismos funcionaban en la Alemania nazi, en Corea del Norte, en cultos como el Templo del Pueblo o la Puerta del Cielo, que terminaron en suicidios masivos, en el populismo actual. Usted se sorprende aún más cuando aprende que varios textos bíblicos contienen métodos de control mental. Para empezar con el tema, conviene fijarse especialmente en el modelo Vitae de Stephen Hassan o en los modelos de Robert J. Lifton, Margaret Sanger y Leon Festinger. 4. Falacias lógicas y distorsiones cognitivas. El control mental explota principalmente las debilidades del cerebro humano.
Ahora es el momento de abordar estas vulnerabilidades para no ser víctima de ellas en el futuro. Se deben tener en cuenta las siguientes ideas. Sin práctica y educación en esta área, los humanos son prácticamente incapaces de hacer consideraciones racionales sin errores. Si bien finalmente comenzó a pensar por sí mismo después de salir y estaba orgulloso de ello, de repente se da cuenta de que este pensamiento a menudo es defectuoso porque está saboteado por las llamadas distorsiones cognitivas innatas. Estos atajos en el pensamiento son necesarios porque el cerebro humano no tiene suficiente poder de computación para captar y procesar plenamente la complejidad de la realidad. Aprendes a notar conscientemente tus propios pensamientos erróneos y luego corregirlos. Las conclusiones erróneas extraídas sobre la base de esta insuficiencia se denominan falacias lógicas. Con el tiempo, se pueden encontrar prácticamente en todas partes, en las publicaciones de la sociedad, en la política, en las opiniones de otras personas e incluso en la Biblia. Te das cuenta de que la mayoría de la gente tiene ideas irracionales. Uno llega a la conclusión de que los argumentos a favor de la existencia de Dios también son falacias y se da cuenta de que es casi seguro que no existe. Te animo a investigar más sobre las distorsiones cognitivas. Realidad y valoración de la realidad. En este punto del autoesdoctrinamiento, uno se da cuenta de que parece haber una realidad fija fuera de la propia cabeza que puede captarse utilizando, entre otras cosas, un razonamiento lógicamente correcto y racional. Porque si hay conclusiones falsas, también debe haber conclusiones correctas y coherentes con esa realidad. Como objetivos de aprendizaje podrías tener presente los siguientes. Si bien hay hechos que hay que calificar como reales o correctos, también hay ideas sobre la realidad que son erróneas, o el semáforo para peatones está en rojo o en verde. Si es rojo pero alguien dice que es verde, eso está mal. Al mismo tiempo, también te das cuenta de que puede haber más de 7.000 millones de evaluaciones diferentes de la realidad, todas las cuales son correctas. Algunas personas encuentran la película emocionante, otras no, un tercero lo encuentra divertido, el siguiente lo encuentra bastante aburrido. En este plano subjetivo, todos llevan razón. Sin embargo, también hay valoraciones que resultan de una visión válida de la naturaleza de la realidad. Por ejemplo, la tecnología funciona. Por lo tanto, debe basarse en condiciones físicas que existen de cierta forma independientemente de la impresión subjetiva de cada persona y, por lo tanto, son predecibles. Queda claro que ni la lógica ni la forma científica de trabajar tendrían sentido si todo fuera subjetivo. Al mismo tiempo, queda claro que la idea subjetiva de la realidad de un individuo puede diferir completamente de la realidad y que, por lo tanto, el objetivo de una persona debería ser acercar cada vez más su perspectiva de la realidad a la situación real. 6. Teoría de la argumentación y pensamiento crítico. A estas alturas ya deberías haber notado que las ideas irracionales te rodean en todas partes, no solo entre los testigos de Jehová. También queda claro que ciertos métodos de control mental también se utilizan fuera de las sectas. Por eso, para no volver a caer en cosas que no corresponden a la realidad en el futuro, es necesario adquirir habilidades de pensamiento crítico. Esta es la capacidad de comprobar sistemáticamente la veracidad de los argumentos. Esto también requiere conocimientos en el campo de la teoría de la argumentación. En este tema ten en cuenta estas ideas. Debes conocer y ser capaz de aplicar los principios básicos del pensamiento crítico. Deberías poder analizar argumentos individuales en términos de forma y contenido y evaluar su calidad. Debería poder mostrar gráficamente argumentos completos y ver si son convincentes o no. 7. Creencias, su disolución y estructura lógica. Cuando se trata de la teoría de la argumentación, queda claro que las conclusiones no son más que creencias. Las creencias son un término de la programación neurolingüística. Se trata de ideas, a menudo lamentablemente incorrectas, sobre la realidad que, por lo general, ya no se cuestionan. Al mismo tiempo, se observa que las razones de las creencias individuales son las premisas, prerequisitos a partir de los cuales se llega a una conclusión de la teoría de la argumentación. Y con ello también las creencias, que a su vez deben justificarse.
Debes aprender sobre qué. Las creencias son jerárquicas y las de un nivel inferior dependen de las de niveles superiores. Un testigo de Jehová que quiera rechazar una transfusión de sangre puede recordar los textos bíblicos que, en su opinión, muestran que a un cristiano se le prohíbe recibir sangre. Esta es una creencia de bajo nivel. Sin embargo, ya no cuestiona la idea de que la Biblia es la palabra de Dios o incluso que existe un Dios. Estas son creencias de nivel superior. Si estas desaparecieran o resultan ser incorrectas, el testigo de Jehová normalmente ya no rechazaría una transfusión de sangre, ya que sus ideas sobre el rechazo de la sangre dependen lógicamente de estas creencias generales. El conglomerado de diversas creencias que alguien ha desarrollado a través de la influencia del culto también puede denominarse estructura lógica. Está interconectado de maneras complicadas. Por ejemplo, si la visión sobre el año 1914 resulta errónea, automáticamente surge la pregunta de si realmente vivimos en el tiempo del fin y si Jesús ya ha sido entronizado. En sí mismo, un edificio lógico, como sugiere el nombre, es relativamente lógico. Sin embargo, si recibes información que no conocías y que pone todo patas arriba, la estructura lógica puede colapsar muy rápidamente. 8. Métodos de trabajo científico y epistemología. Armado con los fundamentos teóricos de la lógica y el razonamiento racional, ahora puedes dedicarte a la epistemología. Entonces la pregunta es cómo obtener el conocimiento más confiable posible. A lo largo de siglos, los humanos han desarrollado un método que puede hacer exactamente eso, la forma científica de trabajar. Los objetivos que puedes plantearte aquí son: comprender la diferencia crucial entre ciencia y religión. La ciencia asume ciertos conocimientos, llamados hechos, y extrae conclusiones lógicamente correctas de ellos. Es fundamentalmente abierto. La religión, por otro lado, hace una suposición no demostrada, por ejemplo, que Dios existe, y luego busca evidencia que respalde esa suposición. Este enfoque es lógicamente insostenible. Ciencia falsificada, pseudociencia verificada. Este principio, desarrollado por Karl Popper, es muy importante. Podrás entenderlo fácilmente si has estudiado previamente la teoría de la argumentación y las diversas formas de argumentos. Resulta que los testigos actúan de manera pseudocientífica. Uno llega a darse cuenta de que la visión errónea de que la ciencia excluye a un Dios desde el principio es errónea. Si Dios ha intervenido en la creación material, lo que se supone que debe hacer, entonces también debería poder ser encontrado con la ayuda de esfuerzos científicos, posiblemente futuros. Hay que darse cuenta de que solo el conocimiento que se obtiene utilizando métodos científicos es conocimiento relativamente cierto. Todo lo demás son suposiciones no probadas. Hay que admitir que simplemente no hay respuestas a algunas preguntas todavía. Al final de esta sección debería poder describir en detalle los pasos individuales del método científico. 9. Inundación y evolución. En el siguiente paso, los nuevos descubrimientos sobre el modo de trabajar científico deberían aplicarse a los dos temas que, si se refutan o se prueban, pueden conmocionar de forma más duradera a las mentes religiosas. La idea de una inundación global literal de la Tierra, conocido como diluvio universal, y el desarrollo de la vida hasta el ser humano, conocido como evolución. Deben reconocerse los siguientes puntos. Hay innumerables pruebas convincentes de que no ocurrió una inundación global literal de la Tierra. De ello se deduce que Jesús y sus discípulos creían en algo que no era la realidad, lo que a su vez prueba que Jesús no era el Hijo de Dios y la Biblia no era su palabra. La fuerza del enfoque científico es particularmente evidente en la teoría de la evolución, ya que es difícil para cualquiera comprender la idea de que diferentes especies animales se han desarrollado a partir de otras usando el sentido común. Su uso tiene sus inconvenientes no solo debido a las distorsiones cognitivas ya conocidas, sino también a otras deficiencias del cerebro. En este contexto queda claro que el cerebro humano solo puede manejar unidades del mesocosmos, hora, kilogramo y metro. Distancias macrocósmicas como años luz o cambios incrementales a lo largo de largos periodos de tiempo, como la evolución a lo largo de miles de millones de años, no son realmente comprensibles.
La forma científica de trabajar superó estas limitaciones y pudo revelar la realidad. Cuando te das cuenta de que el diluvio nunca ocurrió y que la teoría de la evolución es correcta, la mayoría de las ideas religiosas que hayas tenido desaparecen casi automáticamente. De hecho, es legítimo presentar tales creencias incluso después de que haya pasado el tiempo con los testigos de Jehová. Sin embargo, es una señal de que aún no estás completamente exadoctrinado. A más tardar en este punto debería quedar claro que todas las ideas religiosas son irracionales. 10. Singularidad tecnológica. Como ex testigo de Jehová, a los miembros activos les gustará preguntarte qué esperanzas tienes ahora. Aparte del hecho de que esto ya es una falacia implícita, es decir, un razonamiento emocional, ejemplo de ello son frases como, quiero vivir para siempre, la Biblia me da esta esperanza, por lo tanto, mi religión es verdadera. Uno muy bien pudiese responder, aunque parezca extraño, de manera muy racional, yo tengo la esperanza de la singularidad tecnológica. Es cierto que, después de darte cuenta de que es casi seguro que Dios no existe y, por lo tanto, que no resucitarás y que tu vida actual ha terminado, podrías pensar que no hay esperanza. En realidad, es pura coincidencia que hayas nacido en la fase actual de la historia humana. Y esto no solo ofrece una esperanza muy realista, sino también una que supera con creces la esperanza bíblica. Para ello, te sugiero que tengas presente lo siguiente. Un análisis del desarrollo de la vida muestra que la evolución ha sido exponencial. Primero fueron necesarios miles de millones de años para producir los primeros organismos unicelulares, luego solo millones de años para dar origen a los organismos pluricelulares. El paso de primates a humanos se produjo en un tiempo aún más corto. Cuando el cerebro estuvo tan desarrollado que por primera vez se utilizaron herramientas, se inició otro desarrollo exponencial, que también se puede entender perfectamente, el tecnológico. En principio, también forma parte de la evolución biológica porque trajo claras ventajas de supervivencia. Durante cientos de miles de años solo se utilizaron herramientas de piedra. Luego, la tecnología se desarrolló cada vez más rápido hasta que explotó en la revolución industrial y resolvió varios problemas humanos. Finalmente, se inventó la tecnología informática. Esto inició el siguiente paradigma, el desarrollo exponencial de la potencia informática. Los procesadores desarrollados por humanos que eran capaces de procesar información digitalizada también mejoraron exponencialmente sin que ninguna crisis económica global, ni ninguna guerra mundial o cualquier otro acontecimiento, por trascendental que fuera, fuese capaz de provocar la más mínima perturbación en este desarrollo. Por lo tanto, toda tecnología digitalizada experimenta este desarrollo exponencial. El campo médico se está digitalizando actualmente, muchas otras áreas ya se han digitalizado. Incluso los objetos físicos se digitalizan cada vez más mediante la impresión 3D. Pronto ya no recibirás los productos en la estación de embalaje, sino que los descargarás como un archivo e imprimirlos en tu impresora 3D en casa. Sobre todo aprenderá lo que realmente significa el desarrollo exponencial y que revela otra insuficiencia del cerebro. Esto se desarrolló en condiciones completamente lineales y, por lo tanto, no podemos entender que en los próximos 10 años se produzca un progreso tecnológico similar al de la Edad Media, por ejemplo dentro de 500 años o incluso más. En última instancia, queda claro que la tecnología, sobre todo a través de la inteligencia artificial, conduce a una singularidad en un periodo de tiempo que es fácilmente predecible debido al constante desarrollo exponencial, hasta un punto a partir del cual el futuro desarrollo de la humanidad prácticamente ya no es posible ni predecible porque habrá grandes agitaciones. Ray Kurzweil, jefe de ingeniería de Google y conocido inventor, prevé que la singularidad se alcanzará alrededor de 2045. Dado que los procesos en el meso y macrocosmos se comportan de manera completamente lógica y, gracias a una inmensa potencia informática y a la inteligencia artificial, tenemos en nuestras manos las herramientas para poder comprender casi todos los procesos de la naturaleza y manipularlos en beneficio de los humanos. Esto puede suponer que en los próximos 20 años se eliminarán prácticamente todas las enfermedades e incluso aumentará drásticamente la esperanza de vida, se revertirá el
envejecimiento y, a más tardar después de la singularidad, será probable la vida eterna. Esto también podría ocurrir a través de otro desarrollo paralelo, el llamado transhumanismo. Esto no significa nada más que personas fusionándose con la tecnología. O dicho de otro modo, las personas se convierten en máquinas. En principio, la muerte probablemente solo pueda desaparecer por completo. También es extremadamente interesante darse cuenta de que la inteligencia artificial funciona en principio como la evolución. Una enorme cantidad de mejoras incrementales conduce en última instancia a un resultado que parece estar diseñado, pero que no lo está, controlado únicamente por las especificaciones rudimentarias iniciales de los programadores, en el caso de la evolución a través de las leyes de la naturaleza. Por supuesto, uno no debe cometer el error como lo hicieron los testigos de Jehová y considerar un futuro que ni siquiera el mejor científico puede predecir con precisión como algo 100% seguro. Sin embargo, todo habla a favor del desarrollo descrito y se puede suponer que la humanidad se enfrenta a tiempos paradisíacos. Esto ya se ve respaldado por el hecho de que las condiciones en la Tierra están mejorando radicalmente en casi todos los ámbitos y los problemas restantes parecen totalmente solucionables en vista de futuros desarrollos tecnológicos. Nuestras condiciones actuales habrían sido descritas como un paraíso por la gente de la Edad Media. Una vez que hayas tratado real e intensamente todos estos temas, no debería quedar mucho de adoctrinamiento. Pero eso no es todo. Estás perfectamente preparado para el futuro porque has pasado por el desarrollo de una persona irracional a una persona racional y estás bien preparado para los desafíos de la vida. Lo último que puedo aportar y que deberías tener claro, es que solo tienes una vida, una sola oportunidad de hacerlo bien. Ve y empieza a vivir racionalmente de forma libre.